Fue un maestro de periodistas, un ejemplo, una figura clave en la transición en su labor en el equipo de Adolfo Suárez. Esta tarde tenemos que despedir al periodista Fernando Onega. Sí, Onega ha fallecido a los 78 años. Señoras y señores, buenas noches. Si ustedes me preguntan... Colaboró y presentó varias ediciones de los informativos de Telecinco en esta casa, en Mediaset, pero su larga trayectoria también le llevó a otros medios como la radio. Sin duda, siempre le recordaremos como uno de los grandes cronistas de la transición y como una de las voces más respetadas en los medios de comunicación. Tenemos una noticia de última hora muy triste. Muy triste para este programa. Quílez. Sí, esa información es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar. El periodista Fernando Onega, padre de nuestra compañera y presentadora Sonsoles Onega, ha fallecido hoy en Madrid a la edad de 78 años. La capilla ardiente se abrirá mañana en la Casa de Galicia de Madrid entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche. Desde aquí, Sonsoles, para Cristina, para Fernando, para toda tu familia y en nombre de todo el programa y de corazón nuestro más sentido pésame. Un beso muy fuerte y mucho ánimo. Quiero decir, ya que esto es una despedida, que he leído este fin de semana un verso de Antonio Machado que dice: donde acaba el pobre río, la inmensa mar nos espera. No vivir de los recuerdos, sino tener siempre un proyecto de futuro. Gracias sobre todo por el cariño, Carlos. Fíjate, Herrera. Carlos. Fíjate, Alsina. Que sin haber presentado nunca un programa de radio... Sí. Tú y yo hemos presentado unos cuantos, pero Onega nunca presentó un programa de radio, y si sumas las veces que habló a los oyentes de COPE y a los oyentes de Onda Cero, pues es media vida. Te salen más horas que muchos presentadores juntos. Claro, media vida, pero fíjate, yo además, Alsina, estuve, tú y yo lo tuvimos de director en Onda Cero, en el año 2000. Estuvo durante un poco de tiempo, y como él era una referencia en todo desde la llegada de la democracia, Fernando Onega, pues era el pilar esencial. Yo me sentía muy feliz, dirigido por él, y luego poder haber trabajado con él. Hay noticias que llegan y paran el mundo, no el mundo entero, sino ese mundo particular, de personas que han crecido escuchando una voz, leyendo una columna, viendo una cara en televisión que les acompañó durante años sin que ellos lo pidieran, sin que lo buscaran, simplemente porque estaba ahí, todas las mañanas, todas las noches, con esa serenidad que hoy se echa tanto de menos en el periodismo español. Este martes 3 de marzo de 2026, ese mundo se ha parado. Fernando Onega ha fallecido en Madrid a los 78 años. Y lo que ha pasado en las últimas horas, tanto dentro como fuera de las pantallas, merece que nos sentemos a contarlo con el respeto y con el detalle que se merece uno de los periodistas más importantes que ha dado este país. Porque sí, podemos hablar de lo que ha pasado en el plató de Antena 3. Podemos hablar de las lágrimas de Pepa Romero dando la noticia en directo. Podemos hablar de la ausencia de Sonsoles, de la reacción del mundo del periodismo, de quienes van a aparecer en la capilla ardiente y del revuelo que eso puede generar. Lo vamos a contar todo. Pero primero vamos a hacer algo que creo que se merece, que es explicarles a quienes no lo conocen bien quién era realmente Fernando Onega. Porque si no entiendes quién era, no puedes entender el peso de lo que ha pasado hoy. Fernando Onega nació en Lugo, hijo de agricultores gallegos de esa Galicia profunda, trabajadora, discreta, que no presume de nada, pero que produce personas con una solidez interior que pocas regiones pueden igualar. Y él era exactamente eso: sólido, discreto, elegante sin alardear de ello. Con apenas 15 años ya estaba trabajando en El Progreso de Lugo, el periódico de su tierra, aprendiendo el oficio desde abajo, desde donde se aprenden las cosas bien aprendidas. No llegó al periodismo por contactos ni por familia influyente, llegó porque quería contar lo que pasaba, y tenía la inteligencia y el talento necesarios para hacerlo mejor que casi nadie. De Lugo se fue a Madrid, y en Madrid, en los años del tardofranquismo, en ese periodo convulso y oscuro que precedió a la transición democrática,
Fernando Onega se consolidó como periodista en el diario Pueblo. No era un momento fácil para ejercer el periodismo en España. Las restricciones eran reales, la censura existía, y moverse con rigor e independencia dentro de ese sistema requería un equilibrio que muy pocos sabían mantener. Él lo mantuvo, y eso, en aquellos años, valía más que cualquier premio. Pero el momento que lo cambió todo, el momento que lo instaló para siempre en la historia del periodismo y de la política española, llegó con Adolfo Suárez, el presidente de la transición, el hombre que pilotó uno de los cambios políticos más complejos y arriesgados de la historia reciente de Europa. Eligió a Fernando Onega como director de prensa y portavoz de la presidencia del gobierno. No era un cargo menor. En un momento en que España estaba redefiniendo su identidad como nación democrática, el hombre que gestionaba la comunicación del Ejecutivo era una pieza fundamental del tablero. Y Onega lo hizo con una maestría que hoy, décadas después, sigue siendo reconocida por todos los que vivieron aquella época. Fue él quien redactó buena parte de los discursos de Adolfo Suárez, y entre todos ellos hay uno que cualquier español de más de 40 años tiene grabado en la memoria colectiva. Ese discurso televisado, aquellas palabras pronunciadas por Suárez ante las cámaras: «Puedo prometer y prometo». Una frase que se convirtió en un símbolo. Una frase que entró en la historia. Y detrás de esa frase, detrás de esa construcción retórica que combinaba el compromiso con la solemnidad, estaba Fernando Onega. Eso es lo que significa haber escrito esa frase. No es un logro menor, es un logro histórico, literalmente. Después de la etapa con Suárez, Fernando Onega hizo algo que pocos periodistas que han tocado el poder político logran hacer. Volvió al periodismo puro, sin la arrogancia de quien ha estado cerca del poder, sin la condescendencia de quien cree que lo ha visto todo. Volvió al oficio con la misma humildad con la que empezó en Lugo con 15 años, pero con una experiencia acumulada que lo convertía en uno de los profesionales más completos de su generación. Y lo que construyó en radio es, para muchos, su obra más duradera. En 1978 inauguró el comentario diario en la hora 25 de la cadena SER, un programa que marcaría una generación entera de oyentes españoles. Si hay una voz que representa el periodismo radiofónico de calidad en España durante las últimas 4 décadas, esa voz tiene mucho de Fernando Onega. Después dirigió los informativos de la SER y luego hizo algo que muy pocos se atreven a hacer. Se fue a la competencia. Dirigió los informativos de la COPE y lo hizo con la misma solvencia. Eso solo lo puede hacer alguien que no trabaja para banderas, sino para la información. Fue además director general de Onda Cero en 2 etapas distintas. Acompañó a los españoles en programas históricos como Herrera en la Onda o Más de Uno. Generaciones enteras de personas que hoy tienen 50, 60 años crecieron escuchándole. Su voz era parte del paisaje sonoro de España. En televisión pasó por prácticamente todas las cadenas. En NEA, CSBE presentó los programas 7 días y Revista de Prensa. En Telecinco y en Antena 3 se hizo cargo de ediciones estelares de informativos, de tertulias, de espacios de debate. Fue tertuliano habitual junto a figuras como María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana, nombres que hoy tienen una relevancia adicional en esta historia, como veremos más adelante. Dirigió el diario ya entre 1985 y 1986. Escribió columnas de opinión en La Vanguardia y en La Voz de Galicia durante años. Ha tenido premios, muchos. El premio Ondas, la medalla al Castelao, el premio APM de Honor en 2024. Y hace apenas 24 horas, el lunes 2 de marzo, recibió el premio de periodismo de la Fundación Vocento. El lunes el premio. El martes, la muerte. Hay algo en esa coincidencia que encoge el corazón. Además de todo esto, en los últimos años Fernando Onega había emprendido un proyecto que lo define más que ningún cargo o ningún premio. La presidencia y dirección del diario digital 65 y más, un medio digital dedicado a los mayores de España. En un momento en que el periodismo digital corre detrás de los jóvenes, de los clics fáciles, de las métricas de impacto inmediato, él decidió apostar por los mayores, por las personas de más de 65 años a quienes nadie en los medios tradicionales miraba con suficiente atención,
a quienes se ninguneaba o se ignoraba como si no fueran parte de la sociedad. Fernando Onega decidió que eso era inaceptable y creó un medio para ellos. Una revolución senior le llamaban. Y no era metáfora, era exactamente eso. Y precisamente esa web, ese proyecto que él mismo fundó y presidió, fue la que adelantó la noticia de su muerte. No Antena 3, donde trabaja su hija, no la SER ni la COPE. Fue el propio medio de Fernando Onega el que dio la noticia. Hay algo en eso que le habría gustado, seguramente, que la última noticia que diera su proyecto fuera la de su propio final. Ahora bien, hablemos de lo que ha pasado en Antena 3, porque lo que ocurrió en el programa de las tardes de la cadena este martes fue uno de esos momentos de televisión que no se olvidan fácilmente. El programa Y ahora son soles se emite de lunes a viernes en Antena 3. Lo presenta Sonsoles Onega, hija de Fernando, una de las periodistas y presentadoras más reconocidas de la televisión española actual, ganadora del Premio Planeta en 2023, presentadora del año. Sonsoles es hoy una figura de primer nivel en este país, y lo es en parte porque lleva el apellido con el mismo rigor y la misma elegancia que su padre. Es hija de su padre en el mejor sentido de la expresión. Pues bien, este martes, cuando Fernando Onega fallecía en Madrid, Sonsoles no estaba en el plató, y gracias a Dios, dicen quienes la conocen, que no estaba, porque imagina por un momento lo que habría supuesto lo contrario, que Sonsoles Onega hubiera tenido que recibir la noticia de la muerte de su padre en directo, delante de millones de espectadores, sin posibilidad de refugiarse ni de llorar en privado, con las cámaras apuntándola. Afortunadamente, eso no pasó. Sonsoles ya estaba junto a su padre cuando llegó el final, lo que nos dice, sin que nadie lo haya confirmado oficialmente, que la familia sabía que el momento estaba cerca, que estaban preparados, en la medida en que uno puede estar preparado para algo así. Fue Pepa Romero quien tuvo que dar la noticia en plató. Pepa Romero, la sustituta de Sonsoles este martes, se encontró con la responsabilidad de comunicar en directo, delante de toda España, que el padre de su compañera había fallecido. Y lo hizo entre lágrimas, literal, con la voz rota, con esa emoción que no se puede fingir y que no necesita fingirse. El programa se interrumpió. No hubo transición suave ni corte publicitario oportuno. El programa paró. Y Pepa Romero, junto a su compañero en plató, tuvo que hacer lo que nadie querría tener que hacer: dar una noticia de muerte en un espacio televisivo que lleva el nombre y el apellido de la hija de la persona que acaba de morir. Las condolencias del programa fueron inmediatas y emocionadas. Pepa Romero se dirigió directamente a Sonsoles. Desde tu equipo que tanto te quiere, te mandamos un beso enorme a ti y a tu hermana Cristina. Y añadió algo que se quedó flotando en el plató y en los televisores de miles de hogares españoles. Y un beso a Fernando al cielo. Allí nos estará esperando a todos. Son esas frases que en el momento suenan a todo lo que son: despedida sincera, cariño verdadero, dolor compartido. Hay que mencionar también algo que ocurrió días antes y que hoy cobra un significado completamente diferente. Sonsoles Onega estaba entrevistando a Javier Gurruchaga en su programa y el artista, compañero histórico de Fernando Onega en Onda Cero, donde él mismo fue contratado por el periodista gallego, le mandó un mensaje que en el momento resultó llamativo. Periodismo que a mí me fichó, me contrató, del periodismo que a mí me fichó, me contrató para trabajar en Onda Cero. Tuve la suerte de conocer al gran Fernando Onega. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte a ese gran profesional, un hombre muy adelantado a su tiempo. Él inventó un poco la tertulia también. Fernando Onega, un gran periodista, es tu papá, y que se nos ponga bueno que está un poquito ahí. Fin de la cita de Gurruchaga. Y Sonsoles, en ese momento, con esa elegancia que heredó de su padre, intentó naturalizar el asunto, cambió rápido de tema, sonrió, siguió adelante, porque hay cosas que una persona pública decide no mostrar, y la enfermedad del padre es una de ellas. Pero quienes estaban atentos ese día, quienes conocen el peso de las palabras de Gurruchaga y la reacción de Sonsoles, entendieron que algo estaba pasando.
que Fernando no estaba bien, que la despedida podía estar cerca, y hoy, pocos días después, la despedida ha llegado. Las últimas imágenes públicas de Fernando Onega son las que grabó para su propio medio digital. 65 y más. Quienes las han visto dicen que se le notaba más delgado, algo más cansado, esa fragilidad física que la enfermedad impone incluso sobre las personas más fuertes. Y aún así, estaba al pie del cañón, trabajando, creyendo en lo que hacía. Eso también es Fernando Onega, no parar hasta el final. La Capilla Ardiente estará abierta mañana, miércoles 4 de marzo, de 10 de la mañana a 9 de la noche, en la Casa de Galicia en Madrid. Y aquí es donde los que seguís este canal os vais a quedar con ganas de más información en los próximos días. Porque la Capilla Ardiente va a ser un termómetro de muchas cosas. Se habla ya de la posible presencia de la reina Leticia. Sonsoles Onega y la reina tienen una amistad conocida y reconocida. Si Leticia aparece en la Casa de Galicia mañana, las imágenes van a dar la vuelta a España entera. No porque haya nada raro en ello, sino porque es la reina, y todo lo que hace la reina es noticia. Pero la presencia que más expectación está generando, la que puede hacer que mañana la televisión y las redes ardan, es la de Ana Rosa Quintana. ¿Por qué? Porque hace muy poco, en una entrevista, la propia Sonsoles Onega confesó que desde que salió de Telecinco, su relación con Ana Rosa no había vuelto a ser la misma. Las dos son competencia directa en las tardes de la televisión española. Las dos se han mirado de lejos. Las dos han tenido momentos de tensión. Y ahora llega un funeral. Llega un momento en el que el protocolo humano dice que tienes que estar, pero en el que el contexto mediático convierte cualquier gesto en un titular. Si Ana Rosa aparece, será noticia. Si no aparece, también. Ese es el tipo de situaciones en las que no hay salida limpia. También hay que dar contexto familiar para quienes no lo conocen. Fernando Onega estaba separado de la madre de Sonsoles y de Cristina Onega, la otra hija, periodista parlamentaria de reconocido prestigio. Rehizo su vida con una nueva pareja. Mañana, en esa Capilla Ardiente, coincidirán mundos que en los últimos años no han coincidido. Y en el periodismo del corazón, en el salseo de la televisión española, eso siempre genera algo. Pero más allá de todo eso, más allá de lo que pase mañana en la Casa de Galicia, hay algo que merece ser dicho con claridad. Fernando Onega se marcha en un momento en que el periodismo español lo necesita más que nunca. Se marcha cuando la profesión está fragmentada, polarizada, gritona, cuando los matices se han convertido en artículo de lujo y el rigor parece una antiguaya. Él representaba lo contrario de todo eso. Representaba la voz mesurada, la ironía inteligente, la independencia real en un sector donde la independencia se reclama constantemente, pero se practica muy poco. Representaba el periodista que no grita porque no necesita gritar, que no insulta porque tiene suficiente vocabulario como para destruir un argumento sin necesidad de insultar, que no elige bando porque el bando que eligió siempre fue el mismo, el de la información veraz y el de los ciudadanos que necesitan entender lo que pasa. Había compañeros suyos que decían que Onega representaba lo mejor del oficio: rigor, elegancia, discreción y una profunda decencia profesional. En una profesión a menudo ruidosa y polarizada, dicen, era un señor del periodismo, y eso, un señor del periodismo, es probablemente el mejor título que alguien puede tener en este oficio. No el más glamuroso, no el que da más clics, pero el que permanece cuando los ruidos se apagan. Tiene varios libros escritos que merecen ser mencionados porque son parte de su legado intelectual y periodístico. Puedo prometer y prometo, publicado en 2013, que es también el título del discurso histórico que él mismo contribuyó a redactar para Adolfo Suárez. El hombre que pudo reinar, de 2015. ¿Qué nos ha pasado, España?, de 2017, que es una pregunta que sigue siendo pertinente y que él tenía más elementos que nadie para responder. Y otros trabajos anteriores que evidencian una carrera de escritura y reflexión que va mucho más allá de la inmediatez de los medios. Y en los últimos años, ese proyecto final suyo, 65 y más,
donde demostró que un periodista veterano puede reinventarse, que se puede aprender a hacer periodismo digital con más de 70 años y hacerlo bien, que la revolución no siempre la hacen los jóvenes, que a veces la hace alguien que lleva 50 años en el oficio y que sabe exactamente qué falta en el mercado. El periodismo español está de luto. Y no es un luto de protocolo ni de nota de prensa. Es el luto de quienes alguna vez encendieron la radio a las 7 de la mañana y escucharon esa voz pausada, esa dicción perfecta, esa manera de contextualizar las noticias que hacía que todo pareciera más comprensible sin simplificarlo. El luto de quienes leyeron sus columnas y se llevaron un apunte al margen. El luto de los que trabajaron con él y saben lo que significa haber tenido a alguien así como jefe, como compañero, como referente. Hoy la noticia la ha dado su propio medio. Mañana la darán todos. Y pasado mañana, cuando el ruido mediático se apague, quedará lo que siempre queda de las personas que hacen bien su trabajo. La huella. La huella de los discursos que ayudó a escribir, de los programas que dirigió, de los periodistas a los que formó, de las columnas que hicieron pensar, de ese proyecto digital que dio voz a quienes nadie escuchaba. Descansa en paz, Fernando Onega. El periodismo español tendrá que aprender, una vez más, a hacer las cosas sin ti. Desde aquí, nuestro más profundo respeto a Sonsoles, a Cristina, a su familia y a todos los que hoy se sienten un poco más huérfanos de ese periodismo que él representó como pocos. Os mantendremos informados de todo lo que pase mañana en la Capilla Ardiente y de las reacciones que sigan llegando en los próximos días. Si os ha parecido interesante este vídeo, ya sabéis lo que vale un comentario. Hasta la próxima.